El silencio en el aula Pablo VI no era un vacío ordinario, sino una masa densa, casi física, que congeló a 120 cardenales en sus asientos. Frente a ellos, en el podio de mármol y ante las cámaras que transmitían la escena a 63 países. El Papa León XIV acababa de pronunciar las palabras exactas que 3 de sus asesores más cercanos le habían suplicado omitir durante una semana entera de ruegos a puerta cerrada. Al repetirlas, con una voz aún más alta que desafiaba la acústica del imponente auditorio, el estupor de los purpurados se transformó en una corriente subterránea de pánico institucional. Aquella mañana no se rompía solo un protocolo de discreción vaticana, se agrietaba una fachada de contención construida durante décadas. La génesis de esta fractura conceptual se había fijado con precisión cronológica 3 días antes, la noche del miércoles 25 de junio de 2026. Una tormenta de verano barría Roma, dejando los adoquines que rodean el Vaticano bajo una luz gris y húmeda. En el Palacio Apostólico, León XIV permanecía despierto tras recibir una llamada a las 11:43 de la noche. Al otro lado de la línea estaba el cardenal Pietro Ferrara, secretario de Estado de la Santa Sede. Ferrara, un diplomático consumado que había navegado crisis, bajo 3 pontificados y negociado entre gobiernos hostiles, carecía de fisuras emocionales. Sin embargo, esa noche su voz transmitía algo inédito en su impecable trayectoria, un filo muy cercano al temor. La advertencia de Ferrara no era meramente canónica, sino estrictamente política. El tejido diplomático de la Santa Sede confirmaba que el conflicto con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X había dejado de ser una disputa doméstica para transformarse en un incidente internacional. 4 gobiernos europeos se disponían a intervenir ante la consagración no autorizada de obispos programada para el 1 de julio. El Ministerio del Interior de Francia redactaba un comunicado oficial, Suiza revisaba el estatus legal y la exención fiscal del seminario de Cone, Alemania exigía aclaraciones al nuncio en Berlín, e Italia detectaba una agitación sin precedentes en las redes tradicionalistas radicales del continente. Ante el reporte, el Papa, sentado bajo la tenue luz de su dormitorio con las gafas de lectura aún puestas, formuló una sola pregunta a su secretario de Estado. ¿Qué esperaban que hiciera? La respuesta de Ferrara sintetizó la lógica inmutable del sistema. Ser firme, pero permanecer en silencio. Resolver la crisis detrás de las puertas cerradas. Activar las penas canónicas de forma automática y evitar a toda costa el espectáculo público que proveyera a la fraternidad el relato de martirio que tanto ansiaban. Pero León XIV no buscaba la protección de la burocracia. Tras colgar el teléfono, contempló la cúpula de San Pedro difuminada por la niebla y recordó la promesa que se hizo 13 meses atrás, al asumir el pontificado: no permitir que la maquinaria curial lo transformara en un burócrata cauto. El Papa había llegado a un límite moral. Durante más de un año había ensayado la vía diplomática, extendiendo a los tradicionalistas gestos de buena voluntad que superaban los de su predecesor, el Papa Francisco. La respuesta de Econe había sido rotunda, una carta de rechazo. El anuncio público de las consagraciones ilegítimas y la proclama de su superior general, afirmando que preferían morir antes que retractarse. Mientras la vieja guardia vaticana exigía un control de daños que redujera el cisma a una nota técnica en la prensa católica. El instinto de León XIV apuntaba a una encrucijada mayor: definir qué representaba la Iglesia en el siglo XXI y terminar con los susurros institucionales. En el fondo de su escritorio, oculto dentro de un libro, descansaba un papel escrito de su puño y letra a las 2 de la mañana en la intimidad de su capilla, una declaración tan cruda que, al ser esbozada a Ferrara en mayo, durante un paseo por los jardines del Vaticano, provocó que el secretario de Estado se detuviera en seco para calificarla como un desastre inevitable. El jueves 26 de junio, al inaugurarse el consistorio extraordinario con la misa en la Basílica de San Pedro, el Papa observó el mar de seda roja ante el altar, purpurados de Lagos, Manila, Chicago y Mumbai. Hombres que gobernaban diócesis masivas y que arrastraban sus propias divisiones sobre el rumbo de la Iglesia.
Aunque la homilía formal mantuvo los parámetros seguros del lenguaje vaticano, los observadores más agudos notaron la tensión en su mandíbula y unas pausas milimétricamente más largas. León XIV no solo celebraba la Eucaristía, escaneaba el aula, midiendo apoyos y registrando el escepticismo de la asamblea. Al salir al sol romano, el cardenal Timothy Ratcliffe murmuró al cardenal Christoph Schönborn que algo era diferente ese día. Schönborn, habituado a los entresijos del poder espiritual, asintió en silencio al reconocer la mirada de un hombre que ya había tomado una determinación irrevocable. Minutos después, en la primera sesión de trabajo en el aula Pablo VI, el orden establecido saltó por los aires. A los 2 minutos de comenzar sus observaciones de apertura, el Papa apartó el texto preparado, miró fijamente a los 120 cardenales y pronunció una palabra que cayó como una piedra en un estanque inmóvil: cobardía. Afirmó que la discreción institucional ante la verdad era una claudicación y que el caso de la fraternidad no era una simple disputa legal, sino el síntoma de una pregunta que Roma evitaba responder con honestidad desde hacía décadas. ¿Quién determina lo que significa ser católico? El anuncio de que ofrecería una respuesta pública antes de la clausura del consistorio desató un murmullo de ansiedad que recorrió el pasillo. Mientras 3 grupos de cardenales cercaban de inmediato a Ferrara exigiendo saber qué planeaba revelar el pontífice a las 8:30 de la tarde de ese mismo jueves. Ferrara acudió al estudio privado del departamento papal acompañado por 2 aliados clave de León XIV, el cardenal Jean-Marc Abelin de Marsella y el cardenal Matteo Zuppi de Bolonia. En ese espacio modesto, desprovisto de secretarios o actas oficiales, se libró el penúltimo asalto entre la prudencia política y la urgencia moral. Ferrara advirtió que las facciones conservadoras, lideradas en las sombras por llamadas telefónicas del cardenal Raymond Burke hacia Estados Unidos, interpretaban las palabras del Papa como una trampa diseñada para aislar el tradicionalismo, amenazando con fracturar una coalición eclesial ya de por sí frágil. Zuppi reforzó la tesis alegando que el momento era catastrófico. A 5 días de las consagraciones, una declaración contundente consolidaría el relato de un papa autoritario aplastando la disidencia, empujando a los indecisos hacia el cisma abierto. Finalmente, Abelin expuso el coste geopolítico, la tensión con Polonia, la simpatía abierta de Hungría hacia Econe y la pérdida de legitimidad moral de Roma en foros internacionales justo cuando el documento Magnificat Humanitatis había otorgado al Vaticano una autoridad inédita. León XIV escuchó los argumentos geopolíticos, estratégicos y pastorales de sus hombres de confianza sin interrumpir una sola vez. Cuando el silencio se apoderó de la habitación, el Papa se inclinó hacia adelante, fijó la vista en los 3 purpurados y formuló la pregunta definitiva que desarmaría la lógica de la diplomacia. Si acaso creían que lo que él había dicho esa mañana era la verdad. Ferrara, atrapado entre la gestión del sistema y la realidad interna, intentó esquivar el golpe afirmando que la verdad y los tiempos políticos no eran la misma cosa. La réplica del pontífice dejó en claro que la decisión estaba tomada. Tras 13 meses cronometrando la verdad no podía seguir esperando. El Papa anunció que hablaría al día siguiente ante el colegio cardenalicio, sin edulcorantes ni subterfugios. La advertencia final de Ferrara sobre la gravedad de las consecuencias obtuvo una respuesta lapidaria. Las consecuencias del silencio ya habían sido severas durante décadas. ¿Qué sucedería cuando el aula Pablo VI se abriera a la tarde siguiente y el Papa desplegara sobre el atril ese papel que contenía la demolición de 50 años de diplomacia vaticana? La mañana del viernes 27 de junio comenzó bajo el peso de una resistencia invisible pero total. El aparato vaticano, diseñado para ralentizar los impulsos individuales, intentó contener la onda expansiva del día anterior. Mientras el aula Pablo VI se llenaba hasta el límite de su capacidad, los pasillos se convirtieron en el escenario de una contención desesperada. El cuerpo de prensa de la Santa Sede, habitualmente mantenido a una distancia prudencial de las deliberaciones internas, registraba una aprobación inusual de credenciales para la sesión de la tarde.
El rumor de que el Papa planeaba un movimiento irreversible había convocado no solo a los corresponsales habituales, sino a analistas internacionales que intuían que la vieja diplomacia del susurro estaba a punto de colapsar ante la realidad del conflicto. En la superficie, la sesión matutina transcurrió según el orden del día. El cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, tomó el micrófono para exponer sobre la cultura del poder y la civilización del amor, hilvanando sus conceptos con el 5º capítulo de la encíclica papal Magnificat Humanitatis. Fernández habló de reconciliación, propuso definiciones más estrictas sobre la legítima defensa y denunció los dobles raseros de la comunidad internacional. Era el lenguaje pulcro, equilibrado y predecible que la estructura utilizaba para mimetizarse con el entorno y neutralizar las crisis. Sin embargo, los 120 cardenales presentes estaban ausentes. Sus mentes permanecían fijas en el anuncio que León XIV había lanzado el día anterior. La tensión se palpaba en el crujido de los asientos, en las consultas rápidas sobre textos impresos y en las miradas cruzadas hacia la primera fila, donde el rostro del cardenal Ferrara permanecía rígido, transformado en una máscara de piedra. Durante el receso del almuerzo, la grieta institucional se hizo explícita a través de un hecho sin precedentes en la historia reciente de la curia. Un bloque de 11 cardenales, encabezado por el cardenal Robert Sara, sorteó los canales habituales y forzó una reunión de emergencia con el cardenal Giovanni Battista Re, decano del colegio. El motivo era unánime y urgente: exigir que Re intercediera ante el Papa para que desistiera de cualquier declaración unilateral. Para este sector, el consistorio no era el espacio adecuado para pronunciamientos que redefinieran la identidad católica o la relación con la Fraternidad San Pío X sin una consulta previa y exhaustiva. El sistema se defendía exigiendo más comisiones, más debates a puerta cerrada, más tiempo para diluir la verdad en el procedimiento. Re escuchó la reclamación con respeto formal, pero les recordó la fría realidad jurídica del cargo. El Papa no estaba obligado a someter sus discursos a la aprobación de nadie. Esto no era un sínodo de deliberación cooperativa, era el vicario de Cristo dirigiéndose a sus propios cardenales. El bloque se retiró sin respuestas, activando de inmediato redes de llamadas telefónicas hacia diócesis aliadas en todo el mundo, intentando levantar un dique de contención antes de que el reloj marcara la hora fijada, a las 3:15 de la tarde. León XIV cruzó el umbral del aula Pablo VI para dar inicio a la sesión de clausura. Caminaba con una lentitud deliberada, despojado de cualquier ornamento ceremonial o vestidura de gala. Vestía únicamente una sotana blanca lisa, reduciendo la escena a la desnudez del hombre frente a la magnitud de su oficio. Al llegar al podio de mármol, depositó una sola hoja de papel sobre el atril. Frente a él, 120 pares de ojos esperaban el impacto. El Papa comenzó con el tono protocolario que la diplomacia exige, agradeciendo la fraternidad de los debates y elogiando la ponencia de Fernández. Pero la transición fue inmediata y cortante. Tras los cumplidos de rigor, el pontífice cambió el ritmo de su voz para advertir que no les hablaría como administrador ni como diplomático, sino como un pastor que había escuchado los lamentos del mundo. El silencio que se apoderó del aula dejó de ser formal para volverse opresivo. León XIV miró fijamente a la asamblea y afirmó que la mayor amenaza para la Iglesia en el siglo XXI no provenía del laicismo ni de enemigos externos, sino de la weaponización de la tradición contra la propia verdad. Con una contundencia que hizo flaquear la compostura de los purpurados de la primera fila, el Papa denunció que durante décadas se había utilizado el lenguaje de la fidelidad para justificar la desobediencia, envolviendo la rebelión en vestiduras sagradas para llamarla santidad. Aunque no pronunció las siglas de la fraternidad en ese instante, el diagnóstico no dejaba margen de error. La fractura se ensanchó de forma definitiva cuando León XIV asumió la responsabilidad del propio centro del sistema. Acusó a la cúpula de la Iglesia de complicidad, no por participar en la rebelión, sino por sostener un silencio cobarde ante ella.
Confesó que la institución había tratado el cisma como una vergüenza familiar que debía ocultarse, negociando con el desacato como si fuera una simple diferencia de opinión. En ese punto exacto del guión, las manos del cardenal Ferrara se aferraron con fuerza a los reposabrazos de su silla. No era solo un reproche al tradicionalismo. Era el Papa destruyendo públicamente la política de discreción que la Secretaría de Estado había defendido durante medio siglo. La paradoja quedaba expuesta ante las cámaras del mundo. El custodio de la institución revelaba que la maquinaria estaba dispuesta a sacrificar la verdad para conservar su propia comodidad estructural. La exhalación unánime del aula Pablo VI dio paso a una réplica que, en cuestión de minutos, desbordó los muros del Vaticano. León XIV había pronunciado la frase implacable. La Iglesia había pasado 50 años fingiendo que todos en la mesa coincidían en el significado de la comida cuando la realidad era la contraria. Las consecuencias a gran escala de esta revelación transformaron el espacio informativo global en un tablero de alta tensión. El anuncio explícito de que las excomuniones de la Fraternidad San Pío X procederían formalmente, sin ambigüedades ni negociaciones secretas, detonó las alarmas en las cancillerías de todo el mundo. En Washington, el embajador estadounidense solicitaba instrucciones urgentes al Departamento de Estado. En París, el Ministerio de Asuntos Exteriores emitía un comunicado tratando de encuadrar el seísmo como un asunto deliberativo interno. Mientras que en Varsovia, el gobierno manifestaba una honda preocupación. Dentro del propio engranaje vaticano, las líneas de resistencia se activaron con la presteza de un sistema que busca instintivamente su autoconservación. En la oficina de la Secretaría de Estado, el equipo del cardenal Ferrara trabajó sin descanso durante toda la noche del viernes para redactar una aclaración oficial. El objetivo de la burocracia era evidente: diluir el impacto de las palabras del pontífice, enmarcándolas no como un cambio de política institucional, sino como una convicción pastoral de carácter estrictamente personal. Era el clásico intento curial de redefinir el terremoto como un temblor menor. Sin embargo, la maniobra nació muerta. Las palabras del Papa ya pertenecían al dominio público y resultaban imposibles de confiscar o matizar. En Ecón, el superior general de la fraternidad, el padre Pagliarani, lideraba una reunión de emergencia que se prolongó más allá de la medianoche. Aunque de cara al exterior ratificó la decisión de mantener las consagraciones del 1 de julio, acusando a Roma de abandonar la tradición. Las fuentes internas confirmaban que el discurso papal había quebrado la aparente unanimidad de la sociedad tradicionalista, abriendo grietas entre los sacerdotes de mayor rango que sugerían un último acercamiento a la Santa Sede. Frente a esta resistencia multidireccional, la firmeza de León XIV se mantuvo inalterable, cimentada en la certeza moral de su manuscrito y en la superación de las advertencias de sus propios asesores. El Papa había dejado claro que no respondía ante el confort institucional, sino ante una autoridad superior. La noche del sábado, tras la tormenta de llamadas que saturó los servidores vaticanos con más de 3.000 peticiones de prensa, el pontífice se recluyó en la soledad de su capilla privada. Arrodillado sobre el mármol frío bajo la luz de una única vela parpadeante, León XIV habitó la quietud absoluta del hombre que ha ejecutado lo que considera correcto y se dispone a asumir las consecuencias. Al regresar a su despacho, fijó su postura con una última anotación manuscrita en su bloc de notas. La verdad no necesita permiso, necesita una voz. El punto de máxima tensión institucional se trasladó al domingo 28 de junio. Las inmediaciones de la Plaza de San Pedro registraban una asistencia inaudita de casi 80.000 personas. Un conglomerado tenso de fieles, turistas, periodistas y jóvenes, que habían seguido la transmisión en redes sociales. El ambiente denso del verano romano contenía la respiración colectiva antes de la aparición pública del pontífice en la ventana del Palacio Apostólico para el rezo del Ángelus. El sistema jerárquico observaba desde las sombras, temiendo una nueva ruptura del guión oficial en un momento donde la Iglesia contenía el aliento ante la inminencia del 1 de julio.
Desde su despacho en la Secretaría de Estado, el cardenal Ferrara encendió la pantalla, consciente de que cada gesto, cada pausa y cada mirada del Papa en los próximos minutos determinaría si la institución entraba en un cisma irreversible o en una dolorosa pero definitiva purificación a la vista del mundo. A las 12 en punto del domingo 28 de junio, la ventana del Palacio Apostólico se abrió ante una plaza de San Pedro, que contenía la respiración bajo el peso del verano romano. 80.000 personas aguardaban en un silencio cargado de electricidad. León XIV asomó al balcón para el rezo del Ángelus, desprovisto de toda retórica triunfalista. Tras desgranar una breve reflexión sobre el pasaje evangélico de Mateo, donde desvinculó el mensaje de cualquier cálculo político inmediato, el Papa ejecutó el movimiento definitivo. Separándose de las cuartillas impresas que contenían el texto oficial aprobado por la curia, se aferró al alféizar de mármol con ambas manos. Se inclinó ligeramente hacia adelante y fijó la mirada en la multitud que se extendía hasta las columnatas de Bernini y el Tíber. La proclamación que siguió desmanteló las reglas del juego de la diplomacia vaticana. Con una voz pausada pero desprovista de vacilación, León XIV se dirigió directamente a quienes observaban sus decisiones con pavor institucional. Afirmó comprender el miedo al cambio y reconoció que la honestidad puede percibirse como un acto de violencia cuando se ha aprendido a convivir durante demasiado tiempo con mentiras confortables. El Papa despojó al sistema de sus máscaras habituales al aclarar que sus palabras del viernes no buscaban la división, sino la salvación de la Iglesia a través de una confrontación descarnada con su propia realidad moral. La tesis del pontífice resonó como un manifiesto de regeneración. Una institución que carece de la valentía para decirse la verdad a sí misma jamás poseerá la fuerza necesaria para sanar sus fracturas. La densidad psicológica del espacio se transformó de inmediato. El peso de las palabras de León XIV no residía solo en su literalidad, sino en la demolición de la vieja estructura de la apariencia. Durante décadas, el Vaticano había gestionado sus crisis internas mediante la simulación de un consenso inexistente, priorizando el orden procedimental sobre la autenticidad. Al validar la experiencia humana del miedo frente al dogma de la infalibilidad burocrática, el Papa devolvió el valor a la honestidad viva, desnudando las deficiencias de una maquinaria que prefería el silenciamiento antes que la curación. La plaza reaccionó con una ovación sostenida que se prolongó por más de un minuto, un estallido donde el llanto de algunos fieles se mezclaba con los vítores de otros, mientras los sectores más rígidos permanecían inmóviles, procesando la caída de los velos protectores del anonimato curial. A pocos metros de allí, en un despacho del tercer piso de la Secretaría de Estado, se consumaba el desenlace de esta colisión entre el sistema y el individuo. El cardenal Ferrara apagó el receptor de televisión con un gesto lento. El consumado diplomático, que había dedicado su existencia a contener la verdad mediante la sutileza de los pasillos, se reclinó en su sillón de cuero y susurró una plegaria que era, al mismo tiempo, el acta de capitulación de la vieja guardia. Dios nos ayude a todos. Ferrara comprendió que la transformación tectónica de la Iglesia no se había gestado mediante un decreto canónico, una reforma de las congregaciones o una encíclica teológica, sino por la determinación de un solo hombre que, parado frente a un micrófono con un papel que había dejado de leer, decidió nombrar lo que todos sabían pero nadie se atrevía a pronunciar. El spotlight del Papa había sustituido al escudo protector de la institución, demostrando que el liderazgo real no consiste en gestionar la comodidad de las jerarquías, sino en sostener la verdad cuando todas las voces que te rodean te exigen guardar silencio. Las ondas sísmicas de las palabras pronunciadas desde el balcón y el aula Pablo VI se extendieron a largo plazo por todo el tejido de la Iglesia y la sociedad global, fijando una nueva e inevitable clave de lectura. El eco del discurso de León XIV no se disipó con el cierre del ciclo informativo de ese fin de semana de junio. La resonancia de su manifiesto obligó al sistema a asimilar que la era de la discreción a ultranza había terminado. En las semanas posteriores,
Las cancillerías europeas que antes preparaban notas de queja tuvieron que ajustar sus estrategias ante una Santa Sede que ya no utilizaba la diplomacia como un manto para ocultar sus debilidades, sino como un espacio de transparencia radical. Las 3.000 consultas de prensa recibidas por la Oficina de Comunicación Vaticana no se tradujeron en un mero archivo de datos, sino en la constatación de que el mundo civil, habitualmente ajeno a las sutilezas teológicas, exigía ahora esa misma honestidad institucional en las finanzas, en la rendición de cuentas por abusos y en el ejercicio real del poder a nivel local. La realidad de los personajes originalmente atrapados en la vulnerabilidad de la crisis se transformó de manera definitiva bajo el peso de los hechos. En Ecón, el cisma ya no pudo sostenerse sobre el cómodo relato de un martirio silencioso infligido por burócratas anónimos de Roma. Al retirar la máscara de la negociación secreta y abordar el conflicto desde la compasión y la verdad pública, el Papa desarmó la justificación de la fraternidad. Aunque las consagraciones se mantuvieron en el horizonte legal, la votación interna rota del padre Pagliarani demostró que la cohesión del grupo tradicionalista se había fracturado de manera irreversible. Los sacerdotes locales y los fieles que amaban la liturgia antigua, pero temían la separación formal, se vieron obligados a confrontar si su verdadera fidelidad residía en la preservación de los muros de la desobediencia o en la comunión real con la de romana. El Papa les había devuelto la responsabilidad de su propia fe, separando el afecto litúrgico de la licencia para la rebelión. Para los hombres que operaban en el corazón de la maquinaria, los cambios prácticos redefinieron su existencia cotidiana. El cardenal Ferrara, el consumado diplomático que había intentado silenciar el conflicto tras las cortinas del Palacio Apostólico, continuó al frente de sus obligaciones, pero bajo un paradigma completamente alterado. Sus minuciosos informes ya no buscaban rodear la verdad con un lenguaje elusivo y protector. La firma de documentos y la gestión de crisis internacionales se asumían ahora bajo la premisa de que la Santa Sede no ocultaría sus fracturas. La resistencia inicial de los 11 cardenales, liderados por Sara, se topó con una realidad donde la autoridad pontificia se ejercía a la luz del día, restando efectividad a los conciliábulos de pasillo y a las llamadas nocturnas de contención política. La historia regresó, finalmente, a la dimensión humana, serena y personal con la que todo había comenzado en la penumbra de un dormitorio pontificio. El Papa León XIV, el Agustino de Chicago, que había templado su carácter en la crudeza de las montañas de Perú antes de ser llamado al máximo cargo de la cristiandad, volvió a la rutina del silencio en su capilla privada. Lejos de la agitación mediática, de las etiquetas de reformador autoritario y de los análisis geopolíticos de las grandes cadenas mundiales, quedaba únicamente el hombre frente a la inmensidad de su responsabilidad moral. La conclusión institucional de esta crisis demostró que el instrumento más poderoso del vicario de Cristo no era la firma de un decreto canónico impersonal, la convocatoria de un concilio o el control de daños de la burocracia, sino la determinación de una conciencia individual dispuesta a romper el pacto del silencio. Al dejar el bloc de notas abierto sobre su escritorio con la certeza de que la verdad no necesita el permiso de las estructuras para ser proclamada, León XIV devolvió a la Iglesia su vocación original, la de una institución que no teme a la luz porque recuerda con absoluta nitidez quién la envió.